Muy buenos días, hermanos y hermanas, tengan cada una y uno de ustedes. Amén. Hemos estado teniendo una serie de temas. Hermanos, nunca olvidemos que Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos insta a que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Y hemos estado viendo temas relacionados con el fruto del Espíritu Santo, porque queremos ser un sacrificio que realmente le agrade a nuestro Dios, que realmente llegue a su presencia como un olor grato hacia Él. Hemos visto acerca de que Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice que mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Hasta ahorita hemos visto ya algunas manifestaciones del fruto del Espíritu. Y el día de hoy, hermanos, nos toca ver acerca de la fe. Un tema que en lo particular se me hizo un tanto complicado el poder reducir lo más que pude este término, que simplemente son dos letras. Pero hermanos y hermanas, tiene un gran, pero gran significado y una gran importancia para cada uno de nosotros como cristianos y como siervos de nuestro Dios. No olvidemos, hermanos, que no todos aquellos que hemos sido bautizados tenemos el fruto del Espíritu. No hay duda de que tenemos el don del Espíritu, pero el fruto es algo que se trabaja y que se tiene que esforzarse por mantenerse y por tenerse. También, hermanos, les vuelvo a instar, les vuelvo a rogar, les vuelvo a exhortar a que cada uno de los temas que hemos estado viendo, cada uno de ustedes lo platíquelo con sus familiares, platíquelo con sus vecinos. Porque cuando uno platica las cosas que uno acaba de aprender, se empiezan a quedar más grabadas en la mente. Pero también les insto, les ruego, les exhorto a que lo practiquen, porque cuando ustedes lo practican, entonces empieza a grabar en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, el amor es un tema que nos llevó mucho tiempo el poder manifestarlo en tema de una manera muy profunda. Espero que ahorita la práctica del amor, que nosotros como congregación, como individuos, tanto hombres como mujeres que somos parte de esta congregación, lo estemos practicando. El gozo. Hablar acerca del gozo, hermanos, es hablar acerca de lo que Pablo dice: estad siempre gozosos. Pero sabemos que en nuestra vida hay altibajos. Pero espero, hermanos, que a pesar de lo que suceda alrededor de nosotros, a pesar de que a veces nuestra cara refleja cansancio, aún así, hermanos, podamos decir: estoy siempre gozoso, porque el gozo que me proporciona mi Dios no puede eliminarse por las cosas que suceden a mi alrededor, porque el cristiano está feliz, está contento, a pesar de lo que suceda o no suceda. Espero, hermanos, que la paz que Dios ha sembrado en nuestro corazón también se refleje en nuestras vidas y que lo estemos practicando. Que realmente podamos dormir, como dice el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Espero, hermanos, que la paz de Dios esté habitando en nuestro corazón. Espero, hermanos, también que la paciencia que todos necesitamos, porque vivimos en un mundo muy a la carrera. Vivimos en un mundo, hermanos y hermanas, que nos obliga a tener todo rápido. Pero espero, hermanos, que la paciencia que hay en nuestro corazón nos ayude a soportarnos los unos a los otros. Porque necesitamos tener paciencia con nuestros hermanos. Necesitamos tener paciencia porque las cosas no suceden y no funcionan de la noche a la mañana. Tenemos una carrera muy larga que correr. Y no podemos llegar en una hora. Tenemos que tener paciencia porque vamos a cometer muchos errores en el camino. Pero de los errores se aprende.
pero tengamos paciencia para soportarnos a nosotros mismos y soportar a nuestros hermanos. Hermanos, espero que haya benignidad en nuestros corazones. Recuerden que benignidad es ser amable. Y ser amable es tener la capacidad de que alguien te ame. Como por el trato que tú le das a los demás. Que a pesar de lo que sucede, las personas que se encuentren contigo reciban dulzura. Espero, hermanos, también que haya bondad en nosotros. Que haya cosas buenas. Recuerden, hermanos, que alguien bueno no puede provocar maldad. Que haya bondad. Que siempre, hermanos, tengamos la capacidad de ver también la bondad en las demás personas y que hagamos el bien, como una ocasión decía alguien, hagamos el bien sin mirar a quién, porque esa es la bondad que hay. Recuerden, hermanos, que nuestro Dios, que es el especialista en bondad, dice que se demuestra el amor de Dios hacia nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe. Algo, hermanos, que prácticamente es algo fundamental en cada uno de nosotros. Pero antes de continuar, quisiera que me acompañaran todos inclinando sus rostros y que pudiéramos platicar con nuestro Dios una vez más. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, glorificado y santificado sea tu nombre. En esta tarde, Padre, queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Bendito Dios, el corazón de cada uno de nosotros desea reverenciarte y sobre todo desea hacer las cosas mejor día con día. Pero para esto necesitamos conocer qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y profundizar en de qué manera quieres que sea nuestro carácter como cristianos. Y sabemos, Padre, que el fruto del Espíritu Santo debe de manifestarse en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros. Queremos entender cada una de las manifestaciones y sobre todo, Padre Santo, empezar a practicarlas. Permítenos, Padre, seguir creciendo y permítenos, Padre, tener esa confianza en ti, de que tú estarás con nosotros en todo este proceso en el que sabemos que hay muchas luchas y que cada vez, Padre, que hacemos algo para poder buscar hacer lo mejor para ti, sabemos que Satanás no duerme y anda como león rugiente buscando a quien devorar y siempre, Señor, estará metiéndose para poder impedir el crecimiento de tu iglesia. Bendito Dios, ayúdanos y acompáñanos siempre, haznos ver tu rostro para que podamos siempre, Señor, estar confiados en que llegaremos a la meta que tú nos has propuesto cada uno de nosotros. Llegaremos a la meta de poder ser una iglesia que podamos entregarnos a ti en sacrificio vivo, santo y agradable. Un sacrificio que tú aceptarás, que jamás rechazarás, porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Gracias, Padre, por todo esto y acompáñanos, Padre, en toda esta enseñanza que en este día vamos a adquirir. Ábranos el corazón, ábranos el entendimiento y permite, Padre, que podamos ver claramente lo que tú quieres que nosotros aprendamos el día de hoy. Gracias, Padre, todo te pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué es la fe? Pero antes, hermanos, de ver la etimología de lo que es la fe, como hemos aprendido, hemos empezado antes, quiero que veamos qué es la fe, pero como elemento indispensable de un siervo de Dios. Y les quiero decir, hermanos, que la fe, ahorita lo vamos a ver más adelante, es una manifestación del fruto del Espíritu. Pero antes de ser la manifestación del fruto del Espíritu, hermanos, la fe es un don del Espíritu Santo. ¿Saben lo que es un don? ¿A qué se refiere cuando hablamos de don? No, es un regalo. Un don es un regalo no merecido, ese es un don. Recuerden, hermanos, que cuando
los apóstoles estaban en el día del Pentecostés, que Pedro empezó a hablar y predicar la palabra de Dios, muchos de ellos se acercaron compungidos de corazón y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y fue cuando Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Les voy a invitar, hermanos y hermanas, a que me acompañen a la palabra de Dios, a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 9. Ahí, hermanos, en 1 Corintios, el apóstol Pablo se da la tarea de explicar la gran importancia de los dones espirituales. Ya en el capítulo 13 nos comienza a hablar acerca de lo muy maravilloso que es el amor. Pero en 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales, porque no quiere que ignoremos acerca de eso. Y fíjense más lo que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Ahí nos detenemos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo dentro de las manifestaciones del don del Espíritu Santo se encuentra la fe? ¿Y saben, hermanos, para qué sirven los dones espirituales? ¿Cuándo se dan los dones espirituales? ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo para dar dones espirituales? Hermanos, un don es algo específico para una actividad específica. Eso es un don. Cuando alguien le da el don de la ciencia, es porque la iglesia necesita aprender ciencia. Y uno dice: pero la ciencia, ¿para qué sirve? Hermano, necesitamos conocer que todo lo que la palabra de Dios dice se puede demostrar. Por eso Dios le da don de ciencia a la iglesia, para que podamos demostrarle a aquellos que dicen que Dios no existe y que quieren demostrarlo con ciencia, demostrarlo también nosotros con ciencia. Nos da sabiduría como don. ¿Por qué, hermanos? Porque la sabiduría no solamente es conocer lo bueno y lo malo, sino discernir entre lo bueno y lo malo, y entonces escoger lo que realmente a nosotros nos va a ayudar como siervos de Dios. Entonces, hermanos, la fe es un don también. Lo leímos dentro de esta lista. La fe es un don. Hermanos, es un regalo que nuestro Dios nos da para que podamos creer en Él. Es algo específico que nos da para que nosotros podamos tener confianza en Él. Está dentro de los dones espirituales. ¿Y cómo se adquiere, hermanos, este don? Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice algo que muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de poder leer. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice de la siguiente manera: así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe, hermano, hermana, viene por escuchar. Entonces, por eso es un don que Dios te da a ti en específico. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios. Y ahí el Espíritu Santo nos está proporcionando ese don. Entonces, lo primero que tenemos que ver, definir que la fe como un elemento indispensable de un siervo de Dios es un don, es un regalo que Dios nos da a todos aquellos que hemos sido bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo vino esa fe?
Vino por medio de poner nuestros oídos a la palabra de nuestro Dios. Bueno, pero también, hermanos, ¿qué es la fe? Como un elemento indispensable del siervo de Dios, hermanos, la fe es una manifestación. Quiero que entendamos la diferencia entre un don y un fruto. Entre el don, la fe como don de Dios, y la fe como una manifestación del fruto. ¿Por qué? Porque ya dejamos a un lado el don, porque no es el tema del día de hoy, pero sí, hermanos, la fe es una manifestación del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, después de que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, también es un fruto del Espíritu Santo. Hermanos, porque es un fruto. A mí me encanta cómo Pablo utiliza y habla acerca del fruto, porque vuelvo a repetir, hermanos, si tú siembras una semilla, estás esperando que esa semilla te dé ¿qué? Un fruto. Entonces, por eso me encanta cómo utiliza Pablo la metáfora para hablar acerca del fruto o de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Y dice que la fe es una manifestación del fruto del Espíritu. Es un don, pero también es un fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque un fruto es algo que se cultiva. Sí, entonces, ¿cómo hago para que crezca o que exista la fe en mí? Ya no como un don, sino que exista en mí como un fruto. Hermanos, es algo que se cultiva en la relación diaria con Dios y obedeciendo su palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. Les invito, hermanos, a que me acompañen al Evangelio según Juan, capítulo 14, cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de que Él ya está despidiéndose de ellos, pero les dice que no los va a dejar huérfanos, sino que les va a dejar un consolador. Juan capítulo 14, versículo 25 al 26 dice de la siguiente manera: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, la fe como don viene por el oír la palabra de Dios. La fe como fruto viene cuando dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Eso quiere decir que se cultiva cuando estamos en comunicación directa con nuestro Señor, cuando estamos cerca de nuestro Señor. Incluso, hermanos, si nosotros leemos el Evangelio de Juan capítulo 15, nos habla acerca de que Jesucristo dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer, pero si ustedes permanecen en mí, entonces llevaréis fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es la fe. La fe como fruto es algo que se cultiva estando pegados a la vid. Se cultiva estando en comunicación con Dios. Se cultiva estando cerca de Dios. Se cultiva estando aferrados a Él y a su palabra. Ahí se cultiva con la guianza que Él lo está dando. Por eso me gusta como lo dice. Él, o sea, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, ¿y por qué es importante tener fe? ¿Por qué es importante la fe? Les invito, hermanos, a que me acompañen a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que no es para ustedes absolutamente nada nuevo el decirles que el capítulo 11 de Hebreos es algo extraordinario para hablar de la fe. Vamos a leer algunos textos bíblicos de este capítulo acerca de la fe. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué es importante que el siervo de Dios tenga fe? Según lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice lo siguiente: pero sin fe, ¿es que dice? Imposible. Entonces, ¿qué tan importante es que el siervo de Dios tenga fe? Pues muchísimo.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es indispensable para el siervo de Dios tener fe. Es por eso que nuestro Dios a su siervo le proporciona la fe como un don. ¿Por qué es necesario que lo tenga? Nos da la fe como un don, como un regalo para nosotros. Pero ya de nosotros depende que la fe tenga que ser un fruto. La podemos dejar como un don, y ahí, pero recuerden, hermanos, que cuando hablamos de un fruto, es algo que se cultiva y algo que se tiene que hacer crecer. Entonces, por eso es que ahí lo vemos como un fruto. Entonces, ¿qué dice? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues tenemos nosotros, hermanos, que echarle ganitas. O sea, estás sabiendo que la fe que ahorita tenemos que hacerla crecer para que realmente sea un fruto que está manifestándose en nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque sin ella es imposible poder agradar a Él. Porque Dios quiere que creamos en Él. Y quiere que creamos que es galardonador de todos aquellos que lo busquen. ¿Qué es galardonador? Alguien que premia a alguien que está con Él. Eso sería el ser galardonador. Ahora, hermanos, ¿qué es la fe? Ahorita vimos que es la fe como como un elemento importante para el cristiano, y vimos que es un don, pero lo que nos interesa ahorita es mencionar como un fruto del Espíritu Santo. Pero, hermanos, ahora, ¿qué es la fe según la etimología? Hermanos, proviene de la palabra griega pistis, que significa confianza, seguridad. Eso es lo que significa fe según la etimología de la palabra griega pistis. Pero, hermano, podemos ver nosotros en Hebreos capítulo 11, versículo 1, el texto que estoy seguro que todos nos sabemos de memoria, porque es como se define. Cada vez que te preguntan, hermano, ¿qué es fe? No te preocupas por nada, te vas directamente a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y lo repites nada más. ¿Por qué? Porque es la definición más importante, más específica de lo que es fe. ¿Qué es fe? Según Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué les parece si lo repetimos todos juntos? A ver, una vez más. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es porque, hermanos, es lo que significa la palabra pistis en la palabra griega. Confianza, seguridad. Y fíjense, hermanos, me gusta mucho enfatizar, ¿no? Dice, es pues la fe, certeza. ¿Eso es certeza? ¿Qué es? Seguridad, certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿qué es fe? Saber que estás esperando algo, aunque todavía no ha llegado. Eso es fe. Entonces, decir, oye, ¿tú crees que tu mamá va a llegar al rato? Sí. ¿Por qué? Porque todos los días llega. Entonces yo estoy completamente, pero no ha llegado, ¿verdad? No ha llegado. Pero estoy completamente seguro de que va a llegar. Entonces, eso es certeza. Después la fe, la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. Más adelante nosotros leemos en Hebreos, me encanta mucho cuando en Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de Moisés. Dice que Moisés se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Cómo te puedes sostener viendo? Y dice, como viendo al invisible. ¿Tú puedes ver lo invisible? Pero él, como tenía fe, se sostenía como si lo estuviera viendo. Entonces eso, hermanos, es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es importante tener fe, porque sin ella no se puede agradar a Dios, porque Él quiere que creamos en Él y sepamos que es galardonador de los que le buscan. Eso es tener confianza y seguridad en Él. Hermanos, pero también este término de pistis también se puede traducir como fidelidad. Fe y fidelidad, hermano, hermana, prácticamente son sinónimos. Porque pistis significa confianza, seguridad, pero también se traduce como fidelidad. De hecho, hermanos, si nosotros leemos
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tanto en dos versiones, me encanta a mí buscar siempre versiones. En la versión, la traducción en el lenguaje moderno, dice fidelidad. Cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y la versión internacional moderna dice confianza, pero habla de fidelidad. Entonces me gustaría, hermanos, que viéramos que cuando hablamos acerca de la fe, realmente estamos hablando de fidelidad a Dios también, el cual es uno de los rasgos de ¿quién creen? De Dios. Fidelidad es uno de los rasgos de Dios. Salmos 117, versículo 1 y 2, hermanos. Puse 1 y 2 cuando realmente nomás tiene 2 versículos. El Salmo 117. ¿Recuerdan qué es lo que dice? Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Y qué dice? Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Entonces fíjense lo que dice el salmista, ¿no? Y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque es uno de los rasgos de la personalidad de nuestro Dios. También les invito, hermanos, a que me acompañen a leer segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dice, si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Y fíjense lo que dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué entendemos cuando dice Él no puede negarse a sí mismo? Si permanecemos fieles a Él, Él permanece fiel a nosotros. Si somos infieles a Él. Perdón. Si fuéramos infieles a Él, Él permanece fiel. Gracias por notar ese error. Si fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Recuerdan lo que les dije la semana pasada cuando hablamos acerca de la bondad? Que es uno de los rasgos del siervo de Dios, porque es uno de los rasgos de Dios. O sea, nuestra naturaleza es ¿qué? Es ser bondadosos. Entonces, ahora, hermanos, cuando hablamos y decimos, ¿cuál es la naturaleza de nuestro Dios? Ser fiel. Es uno de los rasgos de Él. Entonces, mi hermano, mi hermana, no sé si tú conozcas este canto. Levante la mano, ¿quién lo ha escuchado? ¿Y quién lo sabe? ¿Lo cantamos? Nomás para que quede bien metido en nuestra mente, que realmente cuando hablamos, hermanos, que la fidelidad de Dios es bien grande. Entonces vamos a cantar este canto, se repite 2 veces. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermanos, eso quiere decir que entonces si la fe es un don que Dios nos da, pero que aparte de ser un don, ahora estamos hablando que según lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, es un fruto, una manifestación, del fruto del Espíritu, es algo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar para que crezca esa semilla que nuestro Dios sembró en su corazón. Pero hermanos, si es un rasgo de Dios, es porque Él quiere que ese rasgo sea también rasgo de nosotros, que la fe en Él, la fidelidad en Él. Hermanos, Dios espera que a pesar de todo lo que todo lo que tengamos nos pase o nos deje de pasar, siempre tengamos fe en Él, tengamos fidelidad a Él. Les voy a invitar a que me acompañen al Evangelio según Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20.
versículos 24 al 27. Jesucristo, hermanos, resucitó. Se apareció a las mujeres y las mujeres les avisaron a sus apóstoles. Pero cuando estaban con los apóstoles, resulta que hubo uno llamado Tomás, que en ese momento no creyó lo que le estaban diciendo. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor, Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerda que es la fe según Hebreos capítulo 11, versículo 1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bienaventurado, dice, los que no vieron y aún así creyeron. Me encanta, hermanos, a mí una parte de la historia en el libro de Hechos, cuando Pedro estaba encarcelado. Les voy a recordar un poquito de esa historia. Pedro está encarcelado y pues, hermanos, todos aquellos que eran encarcelados pues ya estaban pues con la idea de que probablemente iban a fallecer, los iban a asesinar. Pero ¿saben qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? En la casa de una mujer mientras Pedro estaba encarcelado. Estaban orando por él. Entonces Dios hace que Pedro salga de la cárcel. Y salió, y Pedro pensó que estaba soñando cuando todo el proceso estaba, ¿no? Se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas que tiene en sus manos. Él salió, y hasta que salió volvió a decir: caramba, estoy libre, ¿no? Entonces va a la casa donde se encuentran orando por él. Y de repente escucha a la mujer la voz de Pedro afuera y no le abre la puerta, sino que va inmediatamente y le dice a los que están orando: Pedro está allá afuera. Y dijo: no creo, ha de ser su ángel. Le dice: no, Pedro está afuera. Yo les pregunto, hermanos, ¿por qué esta mujer creía que Pedro estaba afuera si sabía que estaba encarcelado? Y no le abrió la puerta, no lo vio. ¿Por qué creyó? Lo dejó afuera. ¿Por qué creyó? Porque por la fe, porque estaban orando por él. Pues es increíble, hermanos, que a veces cuando nosotros oramos por algo y tenemos la respuesta, no creemos que haya sucedido. Les cuento una pequeña historia que creo que la otra vez se los conté, ¿no? Y dicen que esto fue real, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Había una iglesia que se había abierto y tenía años en un lugar, pero resulta que muy cerca de ahí se abrió un antro. Entonces los cristianos, el pastor de ahí, oraba junto con la iglesia para que ese antro se quitara de ahí, porque pues ¿cómo es posible que estuviera la iglesia y cerca de ahí estaba un antro, ¿no? Y de repente resulta que por alguna situación que sucedió, el antro se quemó y pues se fueron a juicio. Y estaba ahí el dueño del antro, y estaba acusando al pastor porque fue culpa de él y de los cristianos que su lugar se haya quemado. Y el pastor decía: no, nosotros no hicimos nada, no es nuestra culpa. Y él decía: sí, ustedes fueron los culpables porque ustedes oraron para que mi antro desapareciera. Y el otro decía: no, nosotros no podemos ser culpables. ¿Y saben lo que dijo el juez? Dijo: no puedo creer lo que estoy oyendo. Estoy oyendo a alguien que no cree en Dios, pensando que Dios fue el culpable de que su antro se quemara. Y estoy escuchando a uno que cree en Dios, que no puede saber que su oración fue escuchada.
Entonces, no puedo creer lo que estoy escuchando. Estoy escuchando a alguien que no cree en Dios hablar que Dios es el culpable, y estoy escuchando a alguien que cree en Dios, que oró porque eso sucediera, que no cree que fue respuesta de Él. Entonces, hermanos, a veces así sucede. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el don sí lo tenemos, pero no hemos hecho que sea un fruto. No hemos hecho que sea una manifestación del fruto. Porque la única forma de que esta manifestación crezca en nosotros es que nos mantengamos confiando en Él. Por eso digo, ¿qué es fe? Es fidelidad a Dios. Es saber que aquí estoy, pero están pasando un montón de cosas. Nos está derrumbando la vida. Pero como tú tienes fe, ¿tú eres qué? Eres fiel a Dios, pase lo que pase. Quiero, hermanos, que vayamos a Daniel capítulo 3, versículo 9 al 18. Esto, hermanos, la verdad, es algo que es impactante en la fe que demuestra Sadrach, Mesach y Abednego, pero a fe, hermanos, hablando de lo que es la fidelidad. Vamos a Daniel, hermanos, al Antiguo Testamento. Daniel capítulo 3, versículo 9 al 18. Les comento rápidamente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua que muchos estudiosos dicen que lo más seguro es que la estatua era la misma imagen de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era muy creído, pues, era una persona que le gustaba la adoración. Entonces muchos piensan que la imagen, la palabra de Dios no lo dice, pero muchos dicen que se imaginan que esa imagen que Nabucodonosor hizo era su propia imagen. Y él dio la orden de que cuando se escucharan todos los instrumentos de música, todo el pueblo se postrara y se arrodillara ante esta imagen. Pero resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, no lo hicieron. Y resulta que esto sucedió. Daniel capítulo 3, versículo 9 al 18 dice así: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore en la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que os he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os librará de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios en quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Antes de leer el versículo 18, quiero que veamos, hermanos, la fe tan grande que estos hombres están teniendo en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque les dan una segunda oportunidad. Están dispuestos que al oír todos esos instrumentos de música se postren ante mi estatua, porque si no lo hacen, entonces serán echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los pueda librar de mi mano? Y Sadrach, Mesach y Abednego, como tienen fe en Dios, en que Él los va a librar, les dice: ni siquiera te tenemos que responder sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos nos va a librar de tu mano. Esto es fe, ¿cierto o no? Esto es fe. Creen que Dios nos va a librar de la mano de Nabucodonosor. Pero fíjense, hermanos, cómo la fe brinca a ser tan grande que se convierte en fidelidad.
Versículo 18. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Caramba. Tengo fe en que Dios me va a ayudar. ¿Por qué? Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero como yo he trabajado en que mi fruto crezca, yo he trabajado en que la fe se convierta en una manifestación del fruto del Espíritu Santo, entonces va más allá, porque va a la fidelidad que yo tengo a Dios gracias a esa fe que yo tengo en Él. Entonces, sepas, oh rey, que yo no me voy a inclinar a tu estatua, porque Él me va a librar de tu mano. Pero fíjense hasta dónde llega mi fe, mi fidelidad. Pero si no lo hace, tampoco voy a adorar a tu imagen. ¿Por qué, hermano? Porque mi fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, me hace tener fidelidad a Dios, me hace mantenerme aquí. Aunque se esté destruyendo todo alrededor de mí, yo aquí me voy a quedar. Aunque mis hermanos no me hablen, yo aquí me voy a quedar. Aunque no tenga para los pasajes, me voy a ir caminando, pero yo aquí voy a estar. Aunque las cosas sucedan como sucedan, yo aquí voy a estar. ¿Por qué, hermano? Porque mi fe se convierte en fidelidad. Todos huimos de todo, nos encanta huir, porque es lo que nos han enseñado todo el tiempo. Nos han enseñado que cuando las cosas no funcionan, ciérralo y vete. Que cuando los matrimonios no funcionan, divórciate y búscate a alguien más. Pero, hermanos, la fe es fidelidad. La fe en Dios es tener confianza, pero también saber que mi confianza en Él me hace mantenerme aquí, porque no todo el tiempo las cosas van a estar mal. No todo el tiempo las cosas van a salir como yo las espero, pero no todo el tiempo van a estar las cosas en lo negativo. Nuestra vida como cristianos es subir y bajar, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Pero mi fe en Dios me hace tener fidelidad a Él, quedarme aquí, aunque yo vea que la roca va a caer encima de mí. Aquí me voy a quedar porque yo sé que mi Dios me va a salvar de todo esto. Pero si no lo hace, no importa. Yo aún así sigo teniendo fe en Él. Yo aún así sigo confiando en Él. Hermanos, Dios espera que nos mantengamos fieles a Él como los grandes héroes de la fe. Solamente basta leer Hebreos capítulo 11 para darnos cuenta de la fe, la fidelidad que tenían estos hombres en Dios. Quisiera nada más leer algunos versículos que van relacionados con el Padre de la fe. Les invito, hermanos, a Hebreos capítulo 11. Y fíjense, hermanos, por qué este hombre fue llamado así, el Padre de la fe. Hebreos capítulo 11, vamos a leer, hermanos, del versículo número 8 en adelante. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo es la fe? La fe es creer en este Dios que sabemos que estará siempre con nosotros. Y como yo sé que estará siempre con nosotros, mi fe me hace tener fidelidad a Él. Porque Él es fiel, yo también quiero ser recíproco con Él y tener esa fe que Él espera que yo tenga con Él. Hermanos, el concepto de la fe ciega no es correcta, Eso sí quiero decirles. Se ha hablado mucho acerca de esto y dicen, no, es que hay que tener una fe ciega. No, la fe ciega es incorrecta cuando hablamos acerca de que la fe es un fruto, una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es incorrecta. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que nuestra fe crezca y creamos en Él, pero con fundamento. Con fundamento, o sea, saber quién es Él, por qué es Él. Como les voy a poner un ejemplo, hermano. Si de repente llega un hermano y me dice, hermano,
¿qué te parece si nos vemos mañana a las 6 de la mañana? Pero yo no conozco al hermano, lo más seguro es que le voy a decir, ¿seguro que vas a llegar? Me dice, claro, ten confianza en mí, hermano, soy tu hermano, yo voy a estar ahí, güey. Pues mira, no te conozco, no sé si te levantas temprano, no sé si eres puntual, o sea, yo puedo dudar porque no lo conozco. Entonces, hermanos, nuestro Dios no quiere que tengamos una fe ciega en Él. Nuestro Dios quiere que tengamos una fe con fundamento. ¿Cómo se puede obtener una fe con fundamento? Conociendo a la persona, al ser que nos está dando promesas. Eso es tener una fe en Él. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero fíjense, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Pero por qué, hermanos, se sostuvo como viendo al invisible? Porque aunque no lo miraba, sí sabía que existía. No lo miraba, pero había visto todas las manifestaciones de Él. Entonces, por eso sabía y tenía fe en Él. Por eso tenía fidelidad en Él y por eso se mantuvo. Eso es fidelidad, se mantuvo. Hermanos, vamos a leer estos versículos que se encuentran en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, yo les pregunto el día de hoy, ¿quién tiene fe en Dios? Levanten la mano, ¿quién tiene fe en Dios? Amén. ¿Por qué creemos en Dios? Porque lo conocemos. Porque sabemos quién es Él. ¿Y cómo lo conocimos? Hermanos, el fruto del Espíritu, nuestro fruto, la manifestación del fruto del Espíritu está creciendo porque estamos unidos a Él. Porque estamos conociéndolo a Él. Entonces, es un don de Dios. Pero nosotros hemos brincado eso. Ahora tenemos la fe como un fruto, como una manifestación del fruto. ¿Y por qué? Porque la hemos cultivado al estar cerca de Él. ¿Y por qué creemos en Él? Porque lo conocemos. Y porque sabemos que Él existe. Y nos mantenemos como se mantenía Moisés, como viendo al invisible. Pero recuerda que fe es tener fidelidad a Él. Tener fidelidad a Él, hermanos. Eso es tener fe. Con esto, hermanos, vamos a terminar la enseñanza en esta tarde. Nuestro Dios, hermanos, desea de todo corazón que nosotros sigamos creciendo. Pero la fe es lo que nos va a ayudar a mantenernos. La fe es la que nos va a ayudar a que a pesar de lo que suceda alrededor, podamos estar en pie. La fe es la que nos va a ayudar a que cualquier cosa que suceda en el lugar en el que estamos reuniéndonos, nos va a ayudar a continuar adelante. Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos los que continuamos hacia adelante porque tenemos nuestra visión en las cosas de arriba. Pero tener fe y huir no concuerda. Tener fe y dejar de servir a Dios no concuerda. Tener fe y buscar otras alternativas no concuerda. Tener fe es tener fidelidad a Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A pesar de lo que suceda a nuestro alrededor, hermanos, el cristiano tiene fe. Y recuerda, me encanta mucho y vuelvo a repetirles, hermanos, la verdad que la enseñanza de Sadar Mesaya Abednego a mí me deja con un rico sabor de boca por la fidelidad que ellos demuestran a Dios.
sépate tú, oh rey Nabucodonosor, que si tú me has preguntado qué Dios me puede librar de tu mano y de tu horno de fuego, te quiero decir que al Dios al que nosotros servimos lo puede hacer. Eso es fe. Confío en que Dios me va a librar de esto. Pero mi fe va más grande, porque mi fe va más allá que con mi fidelidad. ¿Y cuál es? Que aunque no lo haga, aún así yo no sirvo a tu imagen. Y eso, hermanos, es fidelidad. Yo sé, hermanos, que esta congregación estamos pasando cosas difíciles. Porque cada vez que alguien quiere crecer, cada vez que algo queremos hacer, Satanás siempre estará presente buscando a quien devorar y buscando la manera de destruir lo que con mucho trabajo se ha estado levantando. Y yo sé que muchos de nosotros probablemente podamos decir, yo voy a servir a mi Señor, aún a pesar de que lo que se está sucediendo alrededor no me dé los ánimos para continuar. Pero yo lo seguiré haciendo, porque yo no serviría a la imagen de Nabucodonosor, porque yo sé que mi Dios estará conmigo todo el tiempo, tengo fe en Él. Pero, si no lo hace, tampoco serviría a la imagen, porque yo me mantendré fiel, porque tengo fe en Él. Y tengo fe en Él porque es una de las manifestaciones del fruto que día con día yo he estado haciendo crecer. Yo he estado cultivando, y la he estado cultivando estando cerca y aferrado a mi Dios. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga y continuemos adelante, porque nos falta mucho camino que recorrer, pero lo más importante es que lo recorramos juntos. Que el Señor te bendiga. Amén.